Episodio del podcast Al borde del burnout. Hoy tengo la suerte de contar con Laura de la Fuente. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Genial, bueno, ahora muchísimo mejor que estoy contigo. Oye, Laura, para quien no te conozca, ponos un poco en antecedentes. ¿Quién eres? Pues, soy Laura, pero bueno, ahora mismo desarrollo y desempeño varias facetas en mi vida. Primero soy CMO en Excalibur Smart Mapping, que es el líder global de geofísica aérea y gestión de diferentes fuentes de datos relacionadas con Geodata. Nosotros ayudamos a los servicios geológicos, gobiernos o energéticas a encontrar el capital natural y a gestionar el capital natural dentro de la superficie y del subsuelo también a través de tecnologías. Y también soy directora del MIP, que es uno de los grandes programas de transformación del ISDI, que ahí además nos conocimos nosotros, Eric y Mike, y además soy madre de Daniela, que eso también me lleva a lo suyo, esto es un rol más. Totalmente. Oye, ¿cómo se compara, o sea, cómo compatibilizas estas tres áreas, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos profesionalmente, tendemos un poco a hacer una separación muy marcada entre lo profesional y lo personal, y yo al menos desde que soy padre he entendido, ya lleva tiempo un poco entendiendo que hacer esa separación, aparte que no es natural, es irreal. Entonces, tengo siempre mucha curiosidad a los que sois padres, ¿no? Bueno, en tu caso madre, ¿cómo lo hacéis? Para también ver a ver si me puedo llevar algún truquillo. A ver, yo tengo la suerte que Excalibur al final, es global, ¿no? Las unidades de negocio están distribuidas por vamos, a nivel mundial, yo creo que tenemos 17 oficinas por todo el mundo. Entonces, bueno, las diferencias horarias a veces están a favor, porque claro, he de reconocer que desde que tuve a Daniela, yo a las 3 o 4 de la mañana empiezo a activarme y hay veces que, mira, a las 6 de la mañana yo ya puedo tirar con ciertos equipos que están en Australia, viendo sus correos, sus necesidades, a última hora de la noche también, y eso me permite los horarios de Daniela, pues, poder compatibilizarlos. Hay una pregunta que a mí me encantó, hace poco me hicieron entrevista, un medio de EMEA, ¿no? Y era por motivo porque estaban eligiendo a las CMOs más influyentes, y justo me preguntaron algo similar. Y yo lo que le dije, bueno, realmente la pregunta es: "¿Qué herramientas utilizas para ser más eficiente?". Y yo empecé a pensar, porque no era una pregunta sencilla, porque sí, te sale todo, pues las típicas tools de Trello, los Gantt, el modelo Agile, pero no, 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 a mí me ponen las pilas que quiero dejar a Daniela en el cole, que quiero recoger a Daniela y llevarla a su extraescolar. Y eso me permite ser eficiente, es que no me queda otra. Y luego, además, cuando estoy con ella, me permite ser, como que desconectar un momento y ser más creativa, porque en ese momento yo no estoy con mis problemas y de repente se resuelven desde otro lado. Entonces, yo creo que se compatibiliza teniendo muy claras las prioridades, y eso te lo da tener los horarios muy marcados. Tú sabes que yo fui, emprendedora, bueno, la CEO de una startup que luego la pivotamos, ya pivotamos. Yo me acuerdo que cuando me contrataron cambié el modelo de negocio y yo decía que el tiempo era líquido, que era un concepto abstracto, que mira que menos, o sea, que es menos abstracto que, pero yo estaba en un avión también cuando fui CEO en Hello Alarraqui, que ahora es Mio Group, que también me mandaron a México. Me pasaba el día en un avión, con horarios muy raros, conectaba a todas horas, trabajaba a todas horas. Para mí el tiempo era algo abstracto, ahora no. Desde que soy madre el tiempo no es abstracto. Entonces yo creo que eso te ayuda, ¿no? Tener foco a tus respuestas, tener muy claro el foco y las prioridades. Mm. De hecho, yo es algo que sí que me aplico mucho, de que tengo muy claro que sí o sí llevarlo a la guardia me toca a mí. O sea, no porque me toque como una obligación, sino porque lo disfruto un montón. Porque si va mi mujer es más drama para el peque, hay que reconocer. Es verdad, sí, no, porque al final tiene apego con los dos, pero yo creo que conmigo ya ha asociado más la rutina de mi padre me lleva a la guardia y me quedo tranquilo porque eso de que luego vuelve, ¿no? Y si va su madre, como que aquí está cambiando el patrón. Y es verdad que a veces, aunque fijemos mucho esas ganas de quererlo llevar, en mi caso también incluso recogerlo, aunque eso ya a veces se me complica un poco más, pues bueno, al final la vida pasa, ¿no? Y hay que tener esa flexibilidad, pues yo creo que de supervivencia total. Yo creo que estamos en modo supervivencia con mi mujer
pues de que al final, oye, una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? Y en ese concepto, claro, tú tienes muy claro que al final el tiempo, y estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo respecto al tiempo, porque eso sí que me he dado cuenta que antes el tiempo era como un chicle, ahora ha dejado de ser un chicle, ahora es el que es y cómo lo priorizas y lo maximizas, ¿no? Y qué importancia esa maximización. Pero claro, ¿cómo haces tú para reajustarte en caso de que la teoría es lo que quieres, pero la práctica no siempre nos acompaña? Pues la verdad es que tener empresas que están bien alineadas con tus valores es fundamental. Que la gente te entienda es súper necesario. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace nada ya estamos planteando el workshop mundial, va a ser en Canadá, porque como te he dicho, pues hay diferentes unidades de negocio. El año pasado fue en España, este año nos vamos a Canadá y hablaban directamente de hacerla la primera semana de septiembre. Bueno, realmente era el 8 de septiembre, justo cuando empiezan los colegios, con un correo bastante educado y hablé directamente con recursos humanos y con dirección. Claro, yo reporto directamente a Andrés Blanco, que es nuestro CEO, diciéndoles que para mí era un poco una situación de estrés porque Daniela tenía que imponer, y directamente lo entendieron y se cambiaron todos y no hubo nadie que levantase la mano en relación a esto. De hecho, hay padres que no lo habían mencionado y que se sumaron, pero no, ni siquiera hubo falta. Me dijeron, disculpa, cambiamos los tiempos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. A mí es verdad que yo al principio con Excalibur viajaba un montón porque empecé con ellos en 2023, había que desarrollar la marca, había que desarrollar los diferentes equipos que colaborarían con marketing, etcétera. Y al principio yo viajaba un montón y es verdad que fue un poco de fricción porque yo estaba acostumbrada a esto y como madre inexperta no sabía lo doloroso que iba a poder ser separarte de tu hijo pues una semana, sobre todo porque Daniela en ese momento era muy pequeña, ¿no? Yo acababa de dejar de dar el pecho, etcétera, y han sido comprensivos y he podido negociar con ellos una jornada diferente, que ni siquiera en momentos en el que ellos podían, y yo creo que eso es clave, ¿no? Y lo he aprendido con el tiempo. Yo antes la empresa en la que estaba, los valores no me eran tan relevantes o la persona que lo dirigía no era tan relevante y ahora mismo me ha puesto perspectiva. Yo cuando me quedé embarazada cambié mi vida y justo eso es clave, que tengas a tu alrededor gente que te acompañe, porque si no estás ni en el momento ni en la empresa adecuada. Yo creo que es una situación, y lo he reconocido ya públicamente varias veces, antes de ser padre, me costaba mucho empatizar y entender ciertas circunstancias o digamos, actitudes que veía a mi alrededor profesional. Bueno, digo, joder, qué exagerados, ¿no? O sea, que yo no entiendo, o sea, hoy estás que te caes por las esquinas, no lo entendía, de repente no te da la vida, tu productividad ha bajado un montón. Claro, lo medía desde unos parámetros de alguien que duerme 8 horas al día, o sea, cada día, alguien que no tiene más responsabilidad más allá que intentar pues abrirse camino en el mundo profesional, ¿no? Una serie de cosas que evidentemente, pues esto es lo que dices, ¿no? Mejor no escupas porque te va a caer encima, pues total. Entonces, claro, de repente es ver el mundo desde esa otra perspectiva y de repente, justo lo que dices, a mí es lo que me ha cambiado más la vida. Yo creo, sobre todo en los últimos años, de entender que no tener miedo a decir cómo te sientes, no tener miedo a, oye, comunicar tus preocupaciones, sobre todo de hacer entender cuál es tu situación, circunstancias, y ahí también y creo que es algo que a veces parece que solo es unidireccional, porque tiene que ser bidireccional, que es decir, oye, también cuidado, porque tienes que entender en qué tipo de proyecto estás y si ese proyecto es en el que tienes que estar o no tienes que estar, porque quizá, y no siempre la empresa es la mala, que a veces también el empleado, pues esto es un poco, por eso digo, esa bidireccionalidad es importante, porque claro, si de repente el proyecto necesita que estés 24/7, ¿vale? Exagerando mucho, es que quizás no eres tú esa persona para estar en ese proyecto. Y no pasa nada, y no es nada malo, ni hay que llevar enfados. Pero de la misma manera que si tú estás en una situación pues, personal, y creo que es súper bonito, ¿no? Estos primeros años de ser padre mes me están pareciendo increíbles, pero también ahora doy gracias de estar donde estoy, en las condiciones que estoy, y sobre todo, y esto sí que yo he notado mucha diferencia como lo que transmites tú, la tranquilidad, confianza de poderlo decir, oye, esta reunión yo no puedo, es que, yo qué sé, tengo una reunión de padres en la guardería, o sea, que tampoco es que sea el big deal, pero, vale, pues no pasa nada, reajustamos. Y antes, en otros proyectos en los que he estado, es que ni siquiera me hubiera atrevido a plantearlo. Completamente. Mira, yo tengo la suerte de que también, por ejemplo, te decía, soy directora del MIPIM, lo primero que me preguntaron, oye, ¿tú te crees que puedes? Yo es que estoy
es un proyecto que me gusta, que me aporta. Y hay veces que también es importante que no nos olvidemos de nosotros. Es decir, si yo estoy en algo que realmente me aporta, me gusta, creo que tiene alto impacto, me forma, soy capaz de entender la tecnología en este caso, la transformación del mundo, porque vivimos en una era diferente. Y yo creo que las personas han cambiado, mi equipo ha cambiado la forma de ser. Yo me veo negociando no viajar cuando antes me quería comer el mundo y me daba igual. Eh, por ejemplo, decía: "Oye, la frustración", y me pasa lo mismo, de vez en cuando, sabes que tenemos sede también en Barcelona, pues les voy a ver y evidentemente, una de las cosas, de las prioridades es que el MIB está muy cercano a mi casa, lo cual me es muy fácil desplazarme y hay veces que dejo a Daniela ahí coloreando mientras yo estoy teniendo mis reuniones. Y luego cuando me voy a Barcelona, los profesionales que están dentro del MIB transformándose lo entienden. Me dicen: "Oye, Laura, sí, desayunamos, te contamos qué tal vamos, lo bien que estamos, oye, cómo podemos aplicar esto", y después te vas. Y la gente lo asume de una forma muchísimo más empática que antes, porque yo recuerdo que antes, si yo sí que era profesora o estaba, impartiendo alguna sesión, alguna clase, si me iba rápido, los alumnos decían: "Oye, pero espérate o quédate", y ahora no, ahora es desde una comprensión. Yo creo que todo el mundo está bastante implicado con cómo se ha distribuido la vida. Y que el COVID hiciera que nos digitalizásemos mucho y que nos transformásemos mucho, ha ayudado a esto. Y yo creo que como estamos viendo últimamente, yo creo que los agentes y la inteligencia artificial ayudará a esto aún más, a que tengamos más tiempo para formarnos, para hacer lo que nos gusta, mientras otros van haciendo las tareas por las que no nos contrata nadie, ¿sabes? Que son las tareas más mecánicas o que necesitan, pues, de inspiración y, pues, yo creo que ahora la tendencia ya no es tú y yo por ahí haber sido padres, sino es un poco cómo está transformándose las prioridades de cuidarnos, de querernos y de utilizar herramientas tecnológicas para ganar tiempo. Mm, totalmente. Y claro, y hablando un poco de esto, de esa gestión del tiempo, inevitablemente tenemos que hablar, que es un poco lo que queríamos hablar en esta entrevista, que es esa gestión emocional en el cambio profesional. Y normalmente el cambio profesional siempre lo estamos un poco achacando a quiero cambiar de trabajo. Pero claro, lo que estamos viendo, ¿no? Y justo por lo que estás mencionando ahora, que ese cambio ya no es ni siquiera el que quieras cambiar de trabajo, es que es un cambio de cómo vas a trabajar, cómo percibes el trabajo y cómo lo vas a unir, creo, nunca mejor dicho, con tu parte más humana, es decir, hasta dónde quieres dar de sí, ¿no? Y creo que es lícito que cada uno también pueda marcar un poco eso. Entonces, me gustaría un poco que abriésemos este melón y que hablásemos de entender, oye, ¿tú cómo ves ahora mismo el mundo laboral y qué necesita? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta, porque, yo creo que estamos en una era diferente, ¿no? Es verdad que, tú y yo somos muy tecnológicos, entonces hemos pasado por diferentes eras. Yo estaba en el mundo de las webs en Flash al principio en mi carrera, que yo quería ser creativa, pero siempre lo cuento, mi padre me dijo: "Eso es un adjetivo, no una profesión". Entonces, en el sí que estuve estudiando empresas, bueno, marketing y publicidad, más vinculada a esto, pero me metí en una agencia rápido porque quería ser creativa. Y, y la verdad es que me metieron en el mundo digital sin querer, en la parte estratégica, nada de lo que quería hacer, pero siempre hemos estado en las disrupciones. Y yo viví la disrupción de la intrusión del móvil, del mobile de repente, que pasan las webs en flash a los HTMLs, que de repente todas las empresas quieren empezar a desarrollar sus apps y tengo la suerte en ese momento de estar en una agencia que me permiten hacer eventos digitales y te estoy hablando del Pleistoceno. O sea, yo tenía, yo tenía ahí, pues acaba de 20 años, nada, el Pleistoceno. Han pasado ya, para que sea rápida y sencilla la cuenta, han pasado 23 años de eso. Entonces, es verdad que en ese momento, la gente trabajaba desde la misma con las mismas estructuras, yo recuerdo muy jerárquico, recuerdo otra forma de trabajo, ¿no? Y también me recuerdo a mí queriendo ser la mejor del mundo. O sea, yo recuerdo que quería entrar a una agencia para ser planner. Me meto en un máster de transformación. En ese momento el más innovador, porque nadie hablaba del digital, nadie hablaba del mobile, en el que yo quería ser planificadora. Pero a mí me transforman y desarrollan en mí un conocimiento más allá del publicitario o del de venta, que es empresarial. Entonces me llevan a otro nivel en el que ya dejo de querer ser planner a querer llevar proyectos. Eso es un momento de impacto bastante fuerte, por lo que tú dices, porque ya no es, sino toda esa parte de soft skills, de aceptar retos a los que no estás preparado para nada,
Entonces me meto en la primera productora que desarrollamos apps, cosas de inteligencia artificial. Empezamos a ganar premios, pues el plan B de Valentine's, Tweet Machine, empezamos a ganar premios con tecnologías muy disruptivas. Y entiendo que allí también hubo un cambio. Pero hasta que no llegó el COVID, la gente no se dio cuenta de lo importante que eran las aplicaciones y los canales digitales. Ahí hubo, pero en el momento en el que estamos ahora, esto no tiene nada que ver. Yo cuando me doy cuenta de la inteligencia artificial es cuando empezamos a utilizar diferentes tecnologías y hay procesos y eran, yo te diría que bases de datos muy bien conectadas, ¿sabes? O sea, sí que había un desarrollo detrás de Python y había desarrollos detrás que nos ayudaban a automatizar. Entonces, bueno, esta productora la compra una gran agencia que en ese momento era Hello Media. Imagínate yo, la más jovencita, que estaba en una productora digital que nos habíamos inventado, porque no existía nada así. Había productoras audiovisuales, pero no había, pues los de Pleistoceno digital, que en ese momento ya estábamos saliendo y que nos queríamos comer el mundo, pero no tenían presupuestos para nada, porque digital no había presupuestos para nada y éramos más creativos que nada. Yo creo que a mí la creatividad se me desarrolla gracias a eso, a que no hay presupuestos. Y recuerdo en ese momento que nos compran. Hay una situación incómoda, ¿no? Cuando tú estás en una corporación y hay alguien que te compra y además que nosotros trabajamos para grandes agencias en cosas de branding y con premios y cosas divertidas y viene una empresa que es completamente de resultados y que la propuesta de valor está basada en venta. Cambia otra vez el perfil, me ponen en un departamento completamente diferente al que en ese momento estaba, era mi jefe, que era Sebas, Sebas Méndez, un creativo súper reputado, y me meten en un lado de consultoría, de omnicanal, de sensores. No estás preparado para esto, pero eres joven y lo único que piensas es en crecer y aprender. Pues era la más jovencita en ese momento. Y no solo eso, sino que debido al discurso que me dio el MIB en ese momento de entender de la transición, de la parte económica del business plan, me dicen que me vaya a México a montar Genombre a México. Yo, under 30, ¿sabes? Sin conocer el mercado, desde lo que me acordaba yo del máster, gracias a Dios, de empresa, de marketing, de crear eso, y me mandan a un mundo nuevo. Y yo acabo de conocer además a mi pareja en ese momento, que gracias a Dios soy padre de mi hija y todo me ha salido muy bien. Pero claro, vas a un mercado nuevo, a una joint venture, con una empresa nueva, que te tienes que ajustar en una cultura diferente, intentando meter el digital. Y eso fue un cambio también. Y en ese momento había un cambio de la gente quería algo digital. Pero en lo que estamos ahora, Mike, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no tengo nada que ver. El otro día estábamos en una conferencia de pensamiento crítico, la necesidad ahora en este mundo de inteligencia artificial, etcétera. Y decía el ponente, nunca hemos tenido tantos cisnes negros tan seguidos. Si no es una guerra, es un virus, si no es un virus, es un problema de ciberseguridad enorme, que esto poco se habla, pero hay más crimen digital y en ciberseguridad que en otro, que el real. Estamos en una era en la que hay un desconocimiento absoluto, en la que hay una incertidumbre absoluta, en el que los jóvenes les va a costar. O sea, estamos en una era diferente, diferente. Entonces, si ahora tú me preguntas para afrontar ese cambio, y yo no sé si lo estamos haciendo bien porque estoy virgen ahora un programa, como te decía, y lo estamos basando en eso, pero es en las skills. Nadie habla del pensamiento crítico ni se sabe lo que es el pensamiento crítico. Hay muchas veces que a ti te pasa que estás en una reunión y te explican algo y tú no lo ves. Y tú dices, "Uf, no lo veo, ¿pero por qué?". Pues tienes que dar un contexto, tienes que entender todas las variables, tienes que saber construir ese pensamiento ante la automatización, tienes que saber dar contexto incluso a las herramientas para poder tener un resultado, tienes que entender los sesgos. Yo decía que ahora estamos en un momento en el que yo, si fuera una empresa, lo que estaría buscando son perfiles muy híbridos que hayan pasado por compras de organizaciones, por CPO, CMO, CTO, que vean más allá de su expertise, que desarrollen sus soft skills. Si yo fuera alguien de recursos humanos, que no lo soy, por eso a lo mejor me estoy equivocando, déjame ser un poco atrevida, pero empezaría, los currículos siempre ponemos las soft skills abajo, nuestra formación abajo, yo empezaría poniéndolos arriba. Esto tiene que cambiar. Yo tengo pensamiento crítico, yo soy muy bueno convenciendo, yo soy muy bueno dando contexto, yo soy muy bueno analizando, creo que eso es relevante, creo que es más relevante. Y hacia ahí estamos construyendo todo, ¿no? Y luego intentando
desde la parte de empresa, en vez de tener miedo a lo que viene ahora, si nos quitarán el trabajo o no, porque hay algo muy gracioso, que todo el mundo dice, me va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, pero qué mal, si es que intento hacer una cosa y me lo devuelve mal y lo tengo que corregir y lo tengo que volver a hacer. Claro, porque la inteligencia artificial hace lo que tú no quieres hacer, pero luego estás tú intentando generar esos contenidos de calidad, esa parte más creativa, formándote. Ahora, ¿cuánto tiempo tardas tú cuánto tiempo le dedicas tú a la formación, Mike? Y es que creo que me estoy formando todos los días a todas horas. Esto es como lo hacían los médicos antes, que no paraban. Entonces, estás trabajando menos tiempo porque gracias a la tecnología has eficientado la respuesta a correos, cosas más automáticas. Ya no me voy a meter unos cálculos en un Excel con Claude, si estás en esas, porque si no estás en esas, o sea, yo empiezo a decir, oye, tienes que estar en esas, tienes que empezar a formarte en esas, ¿no? Pero ahora le dedicas a tu tiempo libre, gracias a esa eficiencia, y a formarte, porque gracias a esa inteligencia artificial y otras cosas te pueden ayudar a formar unos másters que te enseñan lo más tener, como quieras. Entonces, el ser humano está pasando, va a intentar pasar más tiempo con sus seres queridos, tiempo de calidad, le da más importancia a esto, a los valores de la empresa, a crear impacto en la sociedad, a formarse, a culturizarse, a las cosas que le gustan, y cada vez será menos tiempo y las empresas lo tendrán que entender y tendrán que entender que esa parte de formación y felicidad mejora el resultado de alto impacto sobre las 3 capas, ¿no? La medioambiental, la social y la de gobernanza. Total. De hecho, es curioso porque mencionabas recursos humanos y yo aquí veo como dos verticales, ¿no? El puramente recursos humanos, y hablaba con una persona bastante relevante del mundo de recursos humanos, me decía, ya no solo son los cisnes negros, que desconocía el concepto que me ha encantado, sino que nunca le había pasado el tener que gestionar tanto las emociones de los empleados por una sensación de que no son suficientes. Es decir, estamos yendo a un punto que esa actitud de ganadora, ¿no? O de fortaleza mental de cada uno de los empleados está menguando a consecuencia de no quizá hacer esa formación, de quizá no estar tan al día o de utilizarlo en su beneficio, sino que, y es muy curioso, porque yo caí en ese pozo y era el no verlo como una oportunidad, como algo que te potencia, sino como algo que te hace de menos. Y eso me parece que es un speech muy, muy delicado y peligroso de la. Porque claro, yo hace 3 años, de hecho, empecé este podcast un poco casi a raíz de probar ChatGPT y caer en un burnout. No solo por la IA, sino por un montón de factores, pues fue como la última gota que colmó el vaso. Y ahí fue como en plan un poco crisis existencial por mi parte. Claro, yo ahora mismo, 3 años después, es que no concibo. O sea, yo me siento ahora, me siento Iron Man. O sea, al final es que me siento con una capacidad productiva, creativa de poder hacer, y el problema es que ahora abro más melones que nunca y ando agobiado porque abro demasiado. Si solo tuviera uno, pues estaría más tranquilo. Pero por un lado tenemos en esa gestión del cambio, es cómo fortalecemos la autoestima de las personas, y eso es importante. Y por otro lado, y ahí estoy de acuerdo, pasa que, claro, ahí está, pues los managers que contratamos personas. Y no sé si te pasa a ti, pero un currículum, aparte que te lo lees en diagonal, yo lo que más miro es qué ha hecho esta persona distinto. Es decir, ¿yo qué necesito? Una persona todoterreno, una persona que me sepa unir distintos conceptos juntos y que me sorprenda. Ya luego la experiencia laboral, y estoy más a favor que la académica, creo que es súper importante porque entiendes por qué barro o qué intereses tiene esa persona, y luego ya sabemos pues, que hay gente que ha profundizado más o menos en un programa formativo, ¿eh? Pero la experiencia profesional ya casi me da un poco igual por los logos que ha pasado, o sea, por las empresas, sino me interesa más el barro que acumula. Porque en un mundo de IA donde ya no el conocimiento es importante, sino lo importante es el contexto, al final es lo que vas a decir. Oye, tú, aquí me has dicho que solventaste este marrón. Pues mira, tienes 10 aquí de estos marrones, dame tu contexto y ayúdate de lo que necesites para resolver eso, ¿no? Y creo que va un poco hacia ahí. Entonces, creo que va a haber un combo entre esos orquestadores, esas personas orquestadoras que cuanta más visión 360 tengas del mundo y sobre todo de tu conocimiento, junto esa autoestima de decir, joder, tengo superpoderes, creo que ese perfil es el que lo va a petar directamente.
Mira, me encanta que me cuentes esto. Hace nada estaba dando una formación a líderes, ¿vale? De una empresa. Y habla de 3 conceptos importantes. El primero es que el conocimiento no elimina la vulnerabilidad. Por mucho que sepas, te vas a sentir vulnerable, porque los que hemos estado siempre en esta época que siempre nos hemos sentido vulnerables, porque no sabías si las apps iban a desarrollar, si iban a funcionar, porque estabas empezando a ser la realidad aumentada, la inteligencia artificial, absolutamente cuando ha habido todas estas soluciones, pues ahora más que nunca, ¿no? Y además, ahora más que nunca, porque no, o sea, ahora mismo el stack tecnológico que ha cambiado en mi empresa ha sido en cuestión de un año, ¿no? Bueno, primero ChatGPT, después nos dieron a los líderes y a de ciertos departamentos ChatGPT, o sea, empresarial, premium, después pasamos a Copilot, en Copilot después ya estamos en Claude, después ya estamos hablando de Cloud Codex, a ver quién tiene tokens y quién no tiene tokens, y eso es en un periodo muy corto de tiempo. ¿Cómo no vas a ser vulnerable cuando antes el stack tecnológico no cambiaba? Tú acuérdate hasta que se tomaba la decisión de integración de un CRM, cuánto tiempo tardábamos en integrar el ERP con el CRM, cuánto necesitabas para esta barrera, pues yo lo que estoy pidiendo, oye, tokens para Cloud Codex para que me pueda hacer mis landings, entonces yo me puedo probar. Ya estamos en un nivel en el que por mucho que la incertidumbre está ahí. Después hay una parte importante y es que ¿qué está pasando ahora en geopolítica? Hemos pasado de la resiliencia a la incertidumbre. Yo siempre comento una cosa, la resiliencia es más sencilla que gestionar que la incertidumbre. La palabra clave en ese momento era esa, la resiliencia, adaptarte, llega el COVID, cómo te regeneras, cómo... Ya, pero la resiliencia es con lo que está pasando, cómo hago yo y utilizo mis recursos para adaptarme. En el momento de incertidumbre, ¿cómo es incertidumbre? Por ejemplo, nosotros, ¿qué países vamos a abrir si no sabes si la geopolítica está así? Nosotros teníamos actividad en Middle East y mira lo que ha pasado. De repente de repente te das cuenta que el níquel o que los recursos, perdona que te lleve a los recursos minerales, pero es lo que es mi pasión, pero cuando se inflaciona es porque ha habido 3 años antes más petición de coches eléctricos, por cuando de repente falta cobalto es porque ha habido una renegociación entre un gobierno africano. O sea, estamos en un momento de muchísima incertidumbre, ni hablar de Trump, ¿no? O sea, y hay una cosa que nosotros nos hemos dado cuenta y es si te preparas para la incertidumbre, el coste emocional, energético y presupuestario se incrementa porque tienes que abrir oficinas en diferentes sitios por sí, tienes que estar preparado para poder hacer un código, para poder hacer un prompting, para poder hacer de cosas que en la vida habías mencionado. De repente, el prompting engineer, algo de un prompt, que es una palabra nueva que surge y en cuestión de un año y medio estamos dándonos cuenta de que primero tuvo mucho boom, después dices: "Ay, qué fácil es, porque me lo hace la IA", y ahora te das cuenta que no te sirve lo que has aprendido de Prompt Engineer, porque estaba más enfocado con sesgos. Entonces, estamos en un momento de incertidumbre y las personas no estamos preparadas para gastar energía, todo lo contrario. Los seres humanos estamos, intentando siempre sobrevivir con el mínimo gasto de energía, y aprender supone muchísima energía. Y esto es importante que nos vayamos dando cuenta de que ahora sí que cuenta que hagas lo que te apasiona. Ahora sí que merece la pena. Y antes no era tan importante, porque luego también está la parte socioeconómica, que las transacciones, o sea, el valor de tu trabajo, los sueldos que había antes versus ahora, le vas a dedicar tiempo a ti, porque es que si no, no salen las cuentas. No te, como dicen los más, que yo ahora soy millennial y esto me suena fatal, pero no te renta. O sea, entonces, yo creo que hay como 3 cosas que son importantes. Y los líderes de ahora, mi percepción y lo que yo estoy viviendo, por ejemplo, en el máster, es que la gente, esta transformación, normalmente antes te decían: "Oye, tenemos que desarrollar una app, tenemos que desarrollar una web", y venía de arriba abajo. Ahora está siendo de abajo arriba. Tú me dices: "Oye, los líderes cada vez se sienten más vulnerables", te lo compro. Porque antes tenían conocimiento de muchas cosas y de repente hay un desconocimiento. Pero también porque esto está siendo de abajo arriba. Yo te propongo una cosa. Tú coge a 2 personas normales de iguales, me da igual que sean junior, senior, middle, me da igual, C-level, y a uno y los 2 van a estar como con ese rechazo, ese miedo, pero no le dices: "Oye, te voy a dejar todos los tokens que quieras o te voy a dar ChatGPT y me vas a hacer esto y este tiene que ser el resultado y te voy a medir por esto. Pero tú no te preocupes, que a ti no te voy a dar la inteligencia artificial, te voy a pedir exactamente lo mismo". El que no tiene inteligencia artificial te va a decir: "¿Cómo?
O sea, él con inteligencia artificial sí que o sea, a él si le dejas eso, pues va a ser más eficiente, va a tener más información. Todo el mundo me extrañaría ahora mismo que alguien te Mm, dijera que ellos tengan inteligencia artificial, nosotros vamos a seguir como estamos. No, o sea, tenemos miedo a que nos quiten el trabajo, pero la necesitamos. Yo estoy ávida de que me den tokens, que me den acceso, que yo sea de las cuales no me dejen ChatGPT, que me metan Cloud Codex, que estar en esos paquetes, porque aunque lo neguemos, sabemos que nos aporta eficiencia, que nos ayuda, que entonces me extrañaría mucho que estos que están teniendo miedo la quieran apartar. La van a ya. hacer por esos de abajo arriba, porque les ayuda a hacer muchas cosas. Me ayuda a hacer reportes, me ayuda a hacer cosas mientras yo estoy dándole me estoy preparando la presentación mentalmente, mientras me están dando unos slides para sorprenderte y para hacerlo de una forma creativa. Y ya el último concepto, ¿no? Bueno, el primero es el que te he dicho, el conocimiento no te quita, o sea, no te libera de la vulnerabilidad. 2, es el momento de incertidumbre en el que gastas más energía y por sistemática, pero también queremos abordarla y abrazarla. Y la última es, yo creo, y esto no es mío, y para darle contundencia, que yo no soy nadie, darle contundencia, el CEO de NVIDIA, y yo lo saco en todas mis formaciones, le preguntaron quién era la persona más inteligente que conocía. Yo posiblemente piense que él es uno de los más inteligentes, por eso le sigo todo el rato. Cuando hizo esa periodista la pregunta, yo me quedé como diciendo, pero será, yo qué sé, es una pregunta como muy de mal gusto. Ujú. Persona más inteligente. Y él contestó. ¿Qué pregunta más difícil? Supongo que todos estáis esperando que os conteste a un desarrollador, a alguien muy técnico, pero no. Yo te voy a contestar que es aquel que puede ver por las esquinas lo que nadie ve, que puede intuir algún problema que va a pasar porque tiene mucha experiencia, ¿no? Y eso me hizo a mí pensar, y así estoy yo preparando el programa del MIB, así estoy preparando a mi equipo y así me estoy preparando yo como líder. Y es el otro día en el programa de liderazgo hay una sesión en Factor X en la que hay una chica, ella sola, en una orquesta, ella sola, orquestando al público con una guitarra y saca una melodía que es África, ¿no? Y ella sola, haciendo así, todo, 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 hace que todo el mundo haga lo que ella quiera. Todo el mundo. Pero tareas muy cotidianas, un du, 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 otros aplauden, otros. Y yo decía, puede ser el que se quiere quedar ahí con el du, puede ser la que quiera orquestar, puede ser ese jurado que se quedó medio, unos se unieron como diciendo, jo, qué chica más lista, que no ha hecho nada y de repente ha tenido a todo el mundo en lo más alto, pero yo propongo otra cosa, Mike. Yo no propongo que seas el que orquesta, ni siquiera propongo que seas el que escoja esa melodía. Yo lo que quiero es que seas ese líder que cuando abre la pantalla no ve un trabajo, ve el cable que le conecta la energía, que esa energía viene de un mineral crítico que está explotado, pero antes ha sido explorado. Ese que es capaz de entender el formato y pensar más allá de ese formato de una forma diferente con la menor energía posible. Ese que en ese momento se dio cuenta que a lo mejor iba a revolucionar y a todo el mundo le iba a explotar la cabeza con una chica, una buena canción, una buena melodía y agentes y IA haciendo lo que queremos orquestar. Entonces yo invito a la gente que no sea el orquestador, que no sea el que elija la melodía, que sea ese que tuvo esa idea brillante de pensar más allá, porque ahora hay tiempo para pensar más allá. Pasa que en ese pensar creo que tenemos que ser más humanos que nunca, con la ventaja de que, claro, esta nueva realidad va de vamos a seguir teniendo personas involucradas, y creo que eso es importantísimo. Es verdad que van a desempeñar, creo que, roles distintos y les vamos a dar tiempo para pensar, y ahí estará, y creo, el valor añadido de las personas. Es decir, ¿tú qué piensas cuando puedes pensar? O sea, y es una pregunta que yo voy a empezar a hacer cuando contrate a alguien. Es decir, oye, ¿tú cuando tienes un tiempo para pensar, en qué piensas? Me da igual, ¿eh? Ah, pues hablo, pienso de esto, del otro. Creo que ahí puede haber una conversación interesante. ¿Por qué? Porque creo que como nos han educado para hacer tareas y esas tareas van a dejar de existir, creo que ahí va a haber esa gran transformación. Y dentro de que vamos a tener personas con tiempo para pensar, y da igual, ¿eh? Y el problema es que pensamos en jornadas laborales de 40 horas a la semana y creo que ese concepto va a cambiar, va a mutar a otra forma,
porque van a ser horas de calidad de pensar, junto con una orquestación de agentes de IA. Y eso es inevitable. Es decir, cada persona la vas a medir por cuántos minions tienes. O sea, y yo en esto me siento a veces un poco Gru, como el de la película, ¿no? Con los minions, porque digo, es que a veces me siento y digo, hay un nuevo proyecto, espérate, ¿tengo a mi equipo de minions preparado? No, voy a dedicarle un tiempo a pensar qué necesito, qué no necesito, en vez de dejarlo sin un group, que ya sabemos qué pasa con los niños cuando nadie los controla, pues es un desmadre y la IA es un poco así. De hecho, que entremos en LinkedIn y veamos que 10 de cada 10 posts de LinkedIn pues son ChatGPT, ¿no? Y eso es un drama, pero como una casa, porque eso lo puedes inferir a que todo lo que se te entrega a día de hoy es IA, ¿no? Y entonces, ya, yo al menos tengo ya agentes y asistentes de IA para leer todo lo que me envían de IA, o sea, directamente, ¿no? Entonces, que me enrollo, pero ahí es muy importante que en esta época que parece que es tan tecnológica y que es tan técnica, me doy cuenta de dos cosas. Una es que es más humana que nunca, porque la IA es más funcional que técnica. Y creo que quien entienda esto y se forme para entender eso, se van a quitar una barrera mental muy fuerte, porque cuando de repente nos ven utilizar una consola, una terminal que parece que eres Neo, que te estás conectando a Matrix para hackear no sé qué, te das cuenta que es que no picamos ni una línea de código, ni vemos código, sino que es pura conversación contextual que llega a un punto que ya no sé si le estás delegando esa tarea a una persona, a una máquina o a qué, sino que al final tú como manager o middle manager o da igual el rol, lo que quieres es, yo es que sé cómo se hace porque vengo de experimentarlo, de una expresión que a mí me encanta, que es vengo de sufrir el proceso y como lo conozco, me intuyo ya qué problemas va a tener esto a futuro. Y creo que esa parte a mí me parece, la parte divertidísima, es lo que noto mucha diferencia entre mucho profesional o empresa diciendo que usan mucho la IA y lo único que tienen son cuentas de ChatGPT, a de repente gente que casi desde la humildad te dicen, bueno, yo algo hago. Y de repente dices, ¿cómo que algo haces? Si es que lo haces todo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo formas a alguien para que vaya de ese punto A a ese punto B? Es decir, ¿cómo haces esa transformación mental? Mira, yo creo que, hay una cosa que nos une a nosotros y es que los 2 tuvimos un momento de burnout. En ese momento yo estaba de CEO de Snippet, que era la empresa de inteligencia artificial, y utilizamos la inteligencia artificial solo para la venta. O sea, mi producto ni siquiera era inteligencia artificial como la conocemos ahora, pero nosotros lo que hacíamos era lip sync, y personalización en función de un montón de datos, ¿vale? Ese es Snippet. De hecho, levantó, iba a una ronda, estábamos en ese momento de ronda y mis valores estaban completamente desalineados con los valores del presidente, de los consejeros, y porque yo quería evolucionar hacia otro lado, más de impacto social y menos de impacto económico per se, ¿no? Limpiar karma, era lo que quería. Ahora por eso me cambié a hacer cosas de alto impacto. Y esto viene a consecuencia de que cada vez es más humano. O sea, cada vez el ser humano nos estamos humanizando más que nunca, aunque parezca que nuestros líderes se están deshumanizando más que nunca, porque esto es la sensación que está pasando, por lo menos es la que yo tengo, ¿no? La que el momento ahora, que yo cada vez que enciendo la tele me parece un mundo menos humano, ¿no? Y sin embargo, yo lo que estoy viviendo es todo lo contrario, la metamorfosis hacia algo mucho más humano. Entonces, es verdad que ahora tenemos que alinearnos todos, porque mi empresa, yo tengo la suerte de que trabajo en Excalibur, que ha desarrollado una IA Data Platform para inteligencia artificial y que utiliza la IA de forma estructural, ¿vale? No solo para sino que, Senai, que es nuestra plataforma, es el foco ahora de la corporación, ¿no? Para tener un plan B de planeta. Solo os voy a dejar ese teaser, ¿no? O sea, entiendo, pero sí que es verdad que es una empresa muy humana, ¿vale? Y que utiliza la inteligencia artificial de forma estructural. ¿Cómo lo estamos haciendo para formar a esta gente? Realmente estamos ahora, o nuestra forma de hacerlo es, y no me gusta utilizar mucho esta palabra, pero es agile, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo súper transparentes y diciéndole a la gente, vas a ser antifrágil. Si vas a hacer el MIP, vas a ser antifrágil. ¿Por qué no sé en el módulo de agentes qué agente vas a hacer? Porque empezamos el año pasado con Copilot y lo siento, pero no funcionó, porque después ha ido pasando cosas. Entonces hemos ahora, por primera vez, nosotros nos estructuramos por módulos y lo que vamos a hacer es más hands-on, porque la otra parte ya la tienen con
Si quieres saber lo que es un EBITDA, o sea, creo que te forma antes a alguien mucho más estructural que alguien contándotelo, pero va a ser mucho hands-on, a enseñar a la gente a que las plataformas son sencillas, o sea, que el prompting, un buen prompt, te ayuda a desarrollar una aplicación, o sea, que ahora mismo estamos haciéndolo más sencilla, esa parte menos sencilla. Y ese modelo Agile en el que vas construyendo y no sabes muy bien, yo no sé muy bien lo que van a hacer los profesores, lo que sé es 3 semanas antes me veo sus presentaciones, intento que haya un flujo, intentamos transformar algo de realidad y entonces preparar a la gente para ser antifrágil, preparar a la gente para trabajar su cabecita de forma Agile, quitar el miedo a las tecnologías y darle recursos de soft skills y más humanas, es hacia donde vamos a tender. Ya te digo una cosa, que tú y yo tengamos esta conversación es mágico, o sea, es buenísimo, porque la gente que está pensando de esa forma y que ya está preocupada ante esa incertidumbre y se siente vulnerable, es a esas personas que están preparadas. El que está rechazando, no quiere ser antifrágil, esa persona es lo que te digo, vamos a hacer una prueba y le vamos a decir, vas a hacer lo mismo, pero a ti no te lo daría, le voy a dar el resto. Ya verás cómo se va a acabar sumando. También te digo otra cosa, ¿a ti qué sensación tienes tú? ¿Vale? Porque yo sé que la IA no es eficiente, pero a mí cada vez que me dan acceso a poder hacer algo en Claude Codex o en Claude per se, te digo que yo estoy queriendo más equipo para poder desarrollarlo más, porque yo antes contaba con alguien que me hacía un análisis SEO, ahora me lo hace Claude, entonces me dice cómo hacerlo, entonces yo necesito a alguien para que lo haga, empiezo a desarrollar, me doy cuenta que estoy equivocada, quiero aprender más. Entonces, yo digo más que aquí, en la era de IA, los que realmente ganan son las empresas de IA. O sea, esos son los que realmente van a ganar, porque las empresas ahora tenemos el coste de tokens, el coste de este stack tecnológico que no sabes lo que va a haber, sigues teniendo el mismo equipo, necesitas más equipo para gestionarle, alguien para explicarlo, mucha más gente de cultura, mucha más gente para formar, más gente para los soft skills, porque antes nos hablaban de capacitaciones y crecía el que más sabía, ahora no. Ahora, el que mejor comunica, el mejor líder, el que mejor piensa, más creativo. Yo creo que ahora mismo, por lo menos de aquí a unos cuantos años, vamos a necesitar gente, más que menos. De hecho, es lo que comentábamos antes, ¿no? Me da bastante rabia cuando, por ejemplo, ¿no? Yo expongo mi caso personal y en Coco pues, somos un equipo relativamente muy pequeño, pero con una capacidad productiva que ya querrían muchas empresas de 10, 20, 30 o 50 personas. Bueno, claro, yo en mi cabeza, sobre todo cuando doy formaciones, ¿no? Y la mayoría de ellas a través de ISDI, y te vas a una gran corporate, y tú les cuentas que tu brillo en los ojos de pues, la última movida que has descubierto hace 2 días de cómo te ha multiplicado tu productividad, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que es muy real. Es, mientras yo estoy teniendo esta entrevista contigo, tengo a un equipo de minions haciéndome unas automatizaciones para un cliente. Y estoy tan tranquilo aquí y luego ya veré qué ha pasado o deja de pasar, porque entre ellos se pelearán Ah, y, bueno, y ya. y me darán un resultado final, funcional o no, y se están haciendo sus baterías de test y todo, ¿vale? Claro, yo esto, para mí es ciencia ficción. Esto hace 6 meses era inviable, impensable, ahora es viable y al contrario, pienso es cómo puedo hacer más mientras estoy haciendo lo que me apetece hacer. Y eso es un matiz muy importante y que hay que tenerlo en cuenta a nivel profesional. Pero cuando en las corporates tú les cuentas esto, tú ves las caras de la gente y ves las caras o sea, un poco esa sensación que quizá yo tuve cuando aproveché GPT por primera vez, que es decir, vale, pues ya está, se acabó, ¿no? Ya no pinto nada, la empresa me va a eficientar, me van a echar, no sé qué. Y yo les digo, es que no os estáis enterando del juego. Que el juego no va de eficientar, o sea, de productivizar para eficientar y quitar. Es que eso es una desventaja competitiva. Tú lo que necesitas es cabezas pensantes para pensar y poder hacer mucho más. Porque la empresa que entienda eso, y que esos 4.000, 5.000 empleados no echen a ninguno y al contrario los liberen de tiempo, es que van a tener como 50.000 empleados por el mismo número de empleados. Si tú, sin embargo, reduces a 2.000, cargas el 50% de empleados, la desventaja competitiva es que va a ser exagerada, ¿no? Entonces, yo para mí mi mentalidad con todo esto es, primero, si eres una persona y da igual la edad, que aún no has probado la IA, creo que aquí el coste de no pagar 20 euros, 90, 200, los que sea al mes, por simplemente trastear, probarla e ir gas a fondo, eso creo que la gente se va a arrepentir, ¿eh? Pero se van a arrepentir ya y no dentro de un año o 2 años, sino ya, se van a arrepentir ya, porque creo que eso sí que hay que controlarlo.
2, no hay que tener miedo a querer ser más productivo, poder hacer más, porque al final todo es beneficio. Porque el problema es que estamos hablando desde un miedo actual, que es intentar acelerar nuestros procesos, cuando ni siquiera sabemos cómo va a ser el trabajo dentro de 6 meses, un año. O sea, yo no tengo una bola de cristal, no sé cómo va a ser ese trabajo. Yo sé cómo es a día de hoy y cómo está cambiando y yo me lo estoy gozando en ese proceso, ¿vale? Pero claro, luego también veo gente quizá más mayor, que digo, tienes un barro que es increíble para la IA, de que sepas utilizarlo con la IA y eso tienes que saberlo maximizar y no, es que no se usa estas herramientas. Si es que da igual, si estas herramientas cada vez son más fáciles de utilizar, porque previamente lo único que importa no es la herramienta, sino lo que te aporta a ti la herramienta para exprimir lo que ya sabes hacer, ¿no? Y lo que no sabes hacer, vas a hacer mejores preguntas, que eso también creo que es importante, ¿no? Lo que decías tú antes. Y luego esa gente joven, que quizá no tienen el barro, pero que si desarrollan la curiosidad, van a poder tener ese manager deseado, ese Pepito Grillo 24/7, que yo en mi caso, cuando le estaba preguntando todo el rato a mi superior, me enviaba a paseo, me decía, tío, Mike, ya, déjame en paz, que tengo que trabajar yo también. Y yo tenía pues la curiosidad de preguntar todo el rato, ¿no? Entonces, creo que aquí quien quiera ganar va a salir ganando, quien quiera perder, y a ver qué opinas tú, va a ser más por no querer dar un pequeño salto de fe o por vagancia incluso, que por falta de un conocimiento técnico en un mundo que parece tan técnico. Mira, yo creo que esta reflexión es verdad que es una reflexión entre 2 personas que no tenemos miedo, ¿vale? O que hemos vivido en la incertidumbre, em, pero tú y yo también hemos vivido varias cosas, ¿no? No es lo mismo saber que se está moviendo el mundo debajo de tus pies, el suelo se mueve, que pretender que no se mueve. El que está pretendiendo que no se mueve, está perdido. Una vez que te das cuenta de que se está moviendo, eres tú el que tiene que tomar la decisión de cómo se mueve, porque cada uno somos diferentes, ¿no? Claro, yo ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Pues te cuento un secreto, pero yo me estoy creando currículums como a mí me gustaría que llegaran, aunque no quiera apelar, aunque no quiera, que habla de soft skills, que habla de problemas y de todas las herramientas de IA que he probado, más allá de si yo he estado en este puesto, he estado en otro, ninguno pasa el filtro. Yo no pongo que es alguien, vete a para ver si pasan filtros, ¿vale? Porque estoy testando el mercado, porque yo necesito para preparar a la gente, yo creo que va a haber arquitectos transformacionales, que somos tú y yo, que creemos en esas transformaciones, que hemos estado en todas las transformaciones haciendo que nuestras soft skills, nuestros valores, y hemos estado muy burnout, porque siempre estábamos en la incertidumbre y de repente nos ha llevado la tecnología a sitios donde no había, o la legal, el IA Act, como pasó en la GDPR. O sea, los que hemos estado siempre muy expuestos, esos arquitectos transformacionales son los responsables de que estas cosas ocurran, porque la gente no se puede quedar atrás. Yo estoy convencida de que tú y yo hablamos a ese que ha tomado esa decisión y ya se está dando cuenta que no está pretendiendo que el mundo no se mueve. También mucha gente se va a quedar fuera. No te, o sea, te soy sincera. Y creo que la gente que se va a quedar fuera no son los C-level. Entonces, que los líderes estemos preparados para esta disrupción, para estar preparados a afrontar la incertidumbre, es más que necesario. Que tengamos soft skills para poder trasladar tranquilidad en ese momento en el que nos sentimos muy poco, muy, o sea, muy vulnerables, no, no muy poco, muy vulnerables, es nuestra responsabilidad, pero es difícil. Un arquitecto transformacional da miedo. O sea, yo voy a una empresa y digo, soy arquitecto y lo primero que piensan es, va a cambiar la estructura y se va a acabar con todos los empleados. Y es como, no tienes ni idea de esto. Es reestructurar para que haya cosas que se automaticen y mientras tanto vayamos desarrollando. Y hay una cosa importante para los jóvenes que también tendrán miedo. Ahora tenemos más tiempo para el networking que nunca. Pasamos a un COVID, que todo el mundo fue digital, que de repente la tecnología cogió peso. Ahora va a cogerme, o sea, yo creo que las guerras están en otro lado, en minerales críticos, en ciberseguridad, ya no es, o sea, puede haber pandemias, puede haber, pero ahora el networking se puede hacer más que nunca. Yo ahora estoy yendo a más congresos que nunca, me estoy exponiendo más que nunca. Y todo es gracias a que mientras yo estoy contigo me están haciendo un análisis SEO Cloud, me está proponiendo Cloud Codex una herramienta que a ver si me sale bien o si me sale mal con lo que he desarrollado, y ChatGPT está revisando varias de los reportes que he creado, ¿no? Y tú y yo estamos aquí tranquilamente hablando, generando un networking, intentando aportar valor. Y en networking, el aprendizaje
y después del trabajo, esto va a ser parte de nuestro trabajo. Las empresas esto lo van a valorar más que nunca. Si alguien se ha dado cuenta de esto, lo abrazamos y lo llevamos a, pues yo creando ese máster, que es la única forma de poder hacerlo, con todos los grandes profesionales, entre ellos estás tú, con los grandes profesionales que han pasado momentos muy disruptivos y que están en empresas que se está trabajando y que están analizando el programa desde el hands-on. Ya no hay, Ujú. sí hay CEOs dando formaciones, pero también hay gente que está probando esas tecnologías y en tiempo real fracasan. El otro día OpenClaw lo desplegamos y como OpenClaw es tan inestable, fracasó y la gente que lo entiende no es desde la queja de no se lo habían preparado, no. Madre mía, es que claro, una gente ahora ha desplegado en otro lado, se ha actualizado y me he cargado mi agente. Estamos preparando estos. Entonces, a tu pregunta de los que yo estoy contigo. ¿Estás o no estás? Tienes que probar. Pero hay herramientas, o sea, que cada uno somos diferentes y que hay másters, hay programas, hay preguntas dentro de las empresas, hay líderes de transformación dentro de las corporaciones, y esos son a los que hay que sacar. Mm, Totalmente. De hecho, mencionaba eso de que se cae OpenClaw en una formación que di recientemente. Creo que es la formación que más se me ha polarizado. Básicamente, bueno, me salió un hater, solo uno. Pero todas en plan, era de Cloud Code, era de Cloud Code, ¿no? Y de hecho conté, bueno, les expliqué pasito a pasito cómo yo me había construido un equipo de agentes para hacer la declaración de la renta. Entonces, bueno, con todos mis truquitos, mis secretos y ya digo, desde la parte quizá más funcional que no técnica, porque últimamente ya cada vez es menos técnico, ¿no? Y me acuerdo que el feedback, no voy a decir todo el positivo, porque la verdad que me pusieron muy buenísimas notas y la gente pues como que le explotó la cabeza porque vieron desde la teoría el cómo se lleva a la práctica y desde el barro de conocimiento el darles herramientas porque es, no, es que ya lo puedes hacer. O sea, mañana ya puedes empezar o incluso al acabar la clase ya lo puedes hacer tú. Y me consta que algunos de ellos ya se han hecho sus propios equipos de Minions, ¿no? Pero la mayor crítica fue, me acuerdo que el feedback tal cual, literal. Se ha pasado 2 horas con una pantalla en negro, no he entendido nada, no es lo que me esperaba. ¿Dónde está mi charla inspiracional barra teórica? Y yo dije, wow, lo vas a pasar mal. De hecho, a mí me sirvió un poco como para tranquilizarme, porque a veces cuando te ponen una mala nota por una formación, como que te lo llevas a tu ego personal y decir, joder, qué mal lo he hecho, ¿no? Pues no se habrá entendido, tengo que darle una vuelta a la formación y tal. Y cuando de repente lo ves tan polarizado y el comentario negativo no es eso de decir, joder, es que el caso de uso no era una mierda, el otro no sé qué, el otro tal, no es que, ¿qué hace esta persona con una pantalla en negro? Y digo, wow, claro, en mi cabeza, ¿qué es? Si las pantallas tienen los días contados. Y digo, benditos nuestros hijos que se van a aprovechar de ello, no van a tener pantallas en sus vidas, pero digo, claro, ¿y por qué te digo esto? Porque a esos que quizá se piensan que la Tierra es plana y que no hay movimiento y que no hay esto llamado, da igual, llámalo, yo no quiero llamarlo ni inteligencia artificial, que no creen ni que el trabajo va a cambiar, ¿cómo les hacemos que empiecen a ver Matrix? O sea, ¿qué pastilla, qué olor le damos a la pastilla para que entiendan que es que el mundo va a cambiar a una velocidad que hoy quizá la pantalla es en negro, pues que quizá mañana no hay pantallas? No, quizá, o sea, ya mi hija con 4 años habla Alexa y cree que hay una respuesta ahí, que ya está y ella se gestiona todo a través del audio y ella dice que lee porque habla con YouTube para ponerse la película que quiere y sabe exactamente cómo, ¿no? A ver, yo creo que está en el ADN de las personas, pero yo de verdad que creo en la ley del algoritmo y que al final va sobreviviendo más fuerte y estamos preparados para sobrevivir. Entonces, al final todos cambiamos. Acuérdate cuando dijeron que se iba a dejar de fumar y todo el mundo estaba horrorizado, que WhatsApp iba a cobrar, que no íbamos a utilizar las apps, que aparece el móvil, un smartphone, pero ¿qué estás diciendo, no? Y ahora no tenemos ni despertadores en el mundo, ¿no? A ver, al final todo el mundo va a llegar, lo que pasa es que puedes llegar antes o después. Yo, ¿qué te he dicho? Dentro de mi carrera he sido CEO muy pronto, CEO en un país muy pronto, he liderado, siempre he reportado a un CEO, siempre he reportado. ¿Por qué? Porque siempre estaba en la disrupción y me atreví. Claro, tú puedes escoger si estar ahí arriba, o sea, ahí arriba, entiéndeme, suena un poco raro, pero estar ahí, pues intentando esforzarte, intentando pues que te remuneren bien, estando,
o puedes ir quedándote poquito a poquito. Entonces, yo no soy mejor o peor por ser, eh, CEO under train, o sea, como más joven de no eres mejor o peor, sino estás en un momento porque has tomado una decisión. Entonces, cada uno debes tomar la decisión de dónde quiere estar. A lo mejor, oye, quiero estar viviendo más tranquilo, no metiéndome en esta ola y a verlas venir porque ya me la implementarán. Pues pasará, porque estamos todos preparados. Al final, mira, sinceramente, si te soy sincera, de la GDPR salimos todos y son las tecnologías las que se pusieron las pilas. Ahora nadie sabe programar, pues son las tecnológicas las que están intentando que con escribiendo puedas hacerlo todo. Ahora lo haremos con voz, que es hacia donde vamos tú y yo, ¿no? Ojalá ya exista OpenClaw y que yo pueda estar con Daniela y pidiéndole el reporte o cómo optimizar o si mi campaña ha ido bien, ¿sabes? El otro día hablábamos ahora hay contenido generado por ChatGPT, que luego va a bajar ChatGPT, que hay otro contenido, que al final el que sea más listo, porque los que estamos utilizando la inteligencia artificial justo somos los que no estamos utilizando la inteligencia artificial para generar contenido. Yo que soy experta, ahora experta no, me estoy especializando en Geo, nos estamos dando cuenta de eso, que es que al final, como generes contenido de ChatGPT, no van a coger tu contenido. Pues estas cosas, cómo se tiene que reinventar la prensa, que de repente ya hay un ella overview, ya no hay magazines, ya no hay sectores que necesitan esta gente pensando al otro lado cómo puede hacer lo que hemos pasado ya por ese proceso. Hemos pasado por los e-commerce a los modelos de suscripción, de los modelos de suscripción a la propuesta de valor, de la propuesta de valor. Esa gente son los que tenemos que tirar y el resto que vayan decidiendo quieren estar. Ahora, si lo que quieres estar es ahí, si a ti te gusta trabajar, te gusta lo que haces, te gusta estar ahí, transformar, tener impacto, ganar dinero, estar en conferencias, hacer networking, ponte las pilas. Porque estamos en una nueva era. O sea, esto, lo que estoy viendo ahora, no lo he vivido antes, de verdad. O sea, el COVID, a lo mejor, que nos cambió un poco a todos. Lo que viene ahora, esta incertidumbre, o sea, no sé lo que está pasando, pero yo noto que está pasando. Que piensa que la diferencia que le veo a la época COVID y ahora, y eso que ya han pasado muchos años, el COVID fue mazazo, visible, sí o sí. Es decir, de repente estás trabajando normal y de un día para otro estás encerrado en tu casa y tienes que cambiar absolutamente todo por, por, por necesidad. Ahora es invisible, yo creo. O sea, estamos viendo, y yo creo que los que estamos quizá somos más punta de lanza, sí que estamos viendo las sombras, estamos viendo ¿no? Ves la ola, la estamos yo creo que disfrutando, surfeándola, pero claro, yo le puedo preguntar a la gente de mi entorno que considero que son muy capaces, o sea, y que tienen buenos puestos y que, joder, que se han formado bien y tal. No sé si hay un falso optimismo de, no es para tanto, ¿no? O quizá nosotros somos los un poco los que lo que estamos exagerando, ¿no? Pero claro, yo estoy viendo claro, yo lo estoy hablando desde cómo ha cambiado mi vida en los últimos 3 años a nivel profesional, al ritmo que estaba cambiando antes, pero es que al ritmo que me está cambiando ahora. O sea, dar una formación, por ejemplo, y bendito que se caiga ese OpenClaw, porque es que al final significa también que estás formando en lo que sale ayer o hoy, ¿no? A mí me ha pasado de tener que dar, pues yo qué sé, mañana una formación, llegar, despertarme a las 5 de la mañana y decir, a ver, la tengo que cambiar entera. Pero claro, es que esta semana han pasado 1000 cosas, que voy a contar, lo de hace una semana que ha estado desfasado. Claro, en tu cabeza decir, bueno, es que les voy a contar lo último de lo último de lo último. Que luego a veces dices, espérate, y no tenía que haber rebobinado 3 episodios antes, ¿no? Pero bueno, lo veo un poco así, o sea, lo veo que es verdad que no lo digo para generar ansiedad a nadie, pero claro, es que lo estamos viendo a una velocidad que, claro, que gira, gira, gira la rueda. Para que alguien no tenga ansiedad, que el ser humano se adapta a las tecnologías mucho más rápido que las empresas y el mundo, ¿no? Y después va la legislación. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas, evidentemente. Ahora la ciberseguridad es algo que tiene que estar en la cabeza de todos, porque la normativa viene después y claro, con tecnologías, lo que dices tú, de repente hay un problema y ni siquiera ellos saben un poco con la parte de open source cómo hacerlo. Pero a mí me pasa lo mismo, yo estaba preparando la formación de IO, yo pensaba que hacía una cosa y de repente me di cuenta por uno de los resultados que no. Digo, oye, si haces campaña y sponsorizas un artículo, los LLMs, los Large Language Models, para los menos técnicos, el ChatGPT, el Gemini de turno, lo ven como si no fuera sponsorizado. Pues no, luego me di cuenta que sí, rápidamente, 5 minutos antes, porque no vi una respuesta y cuando le pregunté por qué no, me dijo porque estaba en el advert, pues directamente.
Cambia esa línea, no vaya a ser, y avisa de que has mandado la presentación, pero ya no sirve, ¿sabes? Entonces, claro, es que esto hay que vivirlo y hay que pasarlo, pero yo, sobre todo, debo calma porque el ser humano se adapta a las tecnologías. O sea, te dan ChatGPT y todos nos ponemos ahí a desarrollarlo. Lo que es verdad, lo que sí que es verdad, es que esto es como cuando esto se lo voy a copiar a Fran Servia, otro de los profesores que estuve en una de sus sesiones y le dijo: "Si en la prehistoria hubiésemos dado a alguien una escopeta y le hubiésemos dicho", porque ellos mataban y cazaban con los garrotes, y le hubieses dicho: "Con esta escopeta vas a cazar muchísimo mejor", ¿cómo hubiese todo utilizado la escopeta? Pues como un zarrote matas. Pues ahora mismo con la peor IA con la que podemos trabajar y estamos utilizándola como un garrote. ¿Qué va a venir ahora? Pues es más fácil. Y los punteros los sufriremos y los sudaremos y luego se democratizará. Porque sí, porque esto me ha pasado siempre. La tecnología al principio es muy cara y costosa y de repente se democratiza y se simplifica y luego aparecen o sea, no nos asustemos, pero estemos preparados y empecemos. Y el que quiera disfrutarlo, que se suba a la hora. Ahora, yo nunca le he dedicado más tiempo al aprendizaje, nunca le he dedicado más tiempo a networking, nunca le he dedicado más tiempo a revisar. Ahora me dicen, ¿cuál es tu libro, el más leído? Yo no. Yo estoy intentando coger el Mac Mini para instalarle para ahora mismo la lectura no es mi prioridad. Vale, o sea, luego te voy a pedir una recomendación de libro. Creo que me queda claro por dónde va a ir. Nada, nada, no me la pidas porque últimamente solo estoy leyendo en foros, cosas de psicología, de pensamiento crítico, de humanidades. Estoy leyendo así. Bueno, pues para ser más humanos que nunca. Laura, por ir llegando a cerrar la entrevista y el título que le habíamos puesto era un poco esa gestión emocional para el cambio profesional. Esa persona que se está escuchando esta entrevista, que tiene el run run, que quiere dar el salto, ¿qué debería mirar internamente para ver si es su momento o no? ¿Y qué hace si lo es? Esta respuesta evidentemente es complicadísima, porque yo siempre que he tomado decisiones ha sido porque son momentos muy importantes en mi vida. Yo lo que sí que considero es que hay que regalarte, o sea, te tienes que regalar estas oportunidades. Lo tienes que sentir como algo que realmente es un regalo para ti, porque te va a quitar tiempo de familia, te va a quitar tiempo de trabajo, tienes que explicar a la gente con la que trabajas que esto va a ser mejor para la empresa, no solo para ti. Eh, yo creo que tienes que tener energía y ganas por hacer cosas. Te tienes que ilusionar. Es un momento de burnout, es el momento en el que tienes que empezar a plantearte en o sea, desde qué perspectiva, desde la humana, desde la profesional, y a partir de ahí construir. Yo creo que somos cada uno, tenemos nuestras verdades, nuestras experiencias y yo no soy quién para explicarlo. Yo lo que sí que sé es que yo me necesito estar, no sé cómo te diría, pero ilusionada, ser optimista con la vida. Y para ilusionarme, pues he elegido estar aquí y hacer mi cambio y ahora coger el proyecto de Senai y yo no para decir, oye, yo quiero estar en este proyecto porque es el que me entusiasma, el que no controlo y el que me apetece. Yo ahora no le llamo inteligencia artificial, le llamo inteligencia aumentada porque hay gente detrás, porque esto es lo que aporta. Intentar ir más allá, pues es eso, intentar ver en el momento en que estás y regalarte lo que necesites en este momento. Ujú. Y bueno, aprovechando que al final esta entrevista también ha sido gracias a, bueno, a que me contactas de cara como nueva directora del MIB. Y sí que me gustaría un poco que nos contaras o sea, a grandes rasgos, qué cambio va a experimentar el MIB y sobre todo que esa persona que quizás está planteando una escuela u otra o una forma de formarse u otra, va a llegar a ver si tiene un match o no con el MIB. Pues mira, el día 19 estamos en Barcelona y lo contaré muchísimo mejor, y el día 20 estamos en Madrid, en las 2 en las instalaciones del ISDI, lo contaré mucho mejor, ¿eh? Pido disculpas si ahora no queda muy claro porque tenemos poquito tiempo, pero yo creo que todo lo que hemos hablado es lo que he intentado llevar a ese programa y la gente que me rodea, como tú, como Sebas Muriel, como Marcelo Ruián, como Cristina Statopoulos, como Fran Servia, como Alberto Díaz, y si se me olvida alguien de las que están impulsando esta parte transformacional, en lo que estamos haciendo es un programa súper vivo, con muchísimo hands-on, está trabajado en diferentes niveles. Uno es
agentes, que es un programa para crear, vamos a entregar su propia agente y vamos a utilizar los agentes para esta etapa de aprendizaje, pero sobre todo el prompting, el governance, bytecoding. Vamos a ayudar a la gente a que no le tenga miedo a esto y siempre desde una perspectiva de radar tecnológico. A retarles a que un día es esto y mañana es esto, para que lo vayan aprendiendo. Luego hay una parte de empleabilidad y soft skills. Les estamos preparando ese pensamiento crítico, esos soft skills, y entonces les acompañan en todo el recorrido para esa gente que no sabe hacia dónde va su carrera o si lo está haciendo bien. Y luego están los módulos, pues tanto de estrategia como de datos, como de tecnología, como de growth marketing, ventas, emprendimiento y transformación organizacional, que es el valor y que va siendo agile porque vamos a ir actualizando todos los contenidos. Entonces, bueno, es ayudar a la gente a ser ese arquitecto transformacional, esa gente que se transforma desde dentro. Qué bueno. Y después de pasar por el MIP, ¿cómo van a ver el mundo? Qué gran pregunta. Yo que he sido Miber, ¿eh? Pues lo que te dije, yo quería ser planner y acabaré siendo CEO de una corporación en un mercado nuevo. Yo creo que les estamos preparando para ser antifrágiles, optimistas y para, lo siento un montón, para que ya tengan en su ADN esa perspectiva innovadora de aprendizaje constante, de ganas de contar cosas, de cambiar cosas y que tengan impacto a nivel social, ecológico o el que ellos consideren. Es gente que crea impacto. O sea, me gusta porque de forma directa o indirecta, estas personas van a tener, digamos, no van a tener que ir a recursos humanos a dudar de sus capacidades, sino que directamente van a ir a recursos humanos a decir, oye, necesito más personas o necesito más herramientas para poder hacer todas estas movidas ideas de olla que se me están ocurriendo, que quizás hace unos meses eran impensables y que a día de hoy es porque no las estamos haciendo. Hay una cosa que me decían hace nada los míos que ahora ya se van a graduar dentro de un mes y decían, es increíble porque yo no era consciente y ahora que voy a las reuniones, ahora que voy a los procesos o incluso ahora que hemos hecho un proyecto con gente que no, me dicen, pero ¿quién te ha enseñado esto? ¿Pero cómo se te ha ocurrido esto? Y yo, con eso me vale. El cómo se te ha ocurrido y cómo lo has hecho, yo ya soy más que feliz. Total, total. Oye, Laura, si quien escucha esta entrevista se tiene que quedar solo con una idea o un concepto, ¿cuál te gustaría que fuera? Me encanta el concepto de la antifragilidad y este me encanta. Me parece que es maravilloso y que hay que prepararse en la era de la incertidumbre, que la resiliencia es una palabra que ya, bueno, ya se olvidó, ahora es incertidumbre constante y constante aprendizaje. Yo creo que esos 2 conceptos son importantísimos. No dejar de aprender nunca, porque es que ya se ha acabado lo de Total. Creo que de ahí va a salir el título de este episodio cuando lo publiquemos. Laura, cerramos todas las entrevistas con 3 recomendaciones y un nominado. Las recomendaciones son un libro, una herramienta y un sistema, y luego pues un nominado que es aquella persona que te gustaría que pasara por el micro. Vale, a ver, un libro ya os he dicho. Yo ahora lo que estoy haciendo es informarme de diferentes fuentes de psicología infantil y pensamiento crítico. Una herramienta, pues yo estoy obsesionada ahora con Claude. Vale, vale. Súper obsesionada. La tercera pregunta, ¿cuál era? Espera. Y un sistema que utilices, que te vaya bien. Pues yo ya os lo he dicho, o sea, es poner a Daniela en el centro. Es que no hay nada más lo que me motiva en la vida. Entonces es intentar planificarme para ser yo la mejor madre y la mejor versión de mí para proyectar con ella la mejor versión de sí misma. Que eso nadie te lo ha, no te lo ha dado así. No, no, que eres Daniela Centric. Totalmente, totalmente. Y ya, por último, algún nominado, yo ya te he dado varios, pero yo creo que Aquilino Peña es uno de los que me gustaría incorporar dentro de estas, conversaciones, que Venga, están invirtiendo por este talento, estas empresas. lo intentaremos. Estamos ahí peleando en la sombra. A ver si Aquilino escucha esta conversación y se nos anima a participar. Claro que sí. Laura, ha sido un placer tenerte en el podcast. Estoy convencido que esta entrevista pues, ayudará a muchas personas que están dudando y que están ahí meditando si dar el salto o no. Y así que muy agradecido de haberte tenido aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, a ti. Nada, un placer y sobre todo una vez más, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en el episodio más. Nos vemos muy pronto. Hasta ahora. Chao.